Buenos días a todos los que de la mesa, buenos días al público y pues gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Bueno, pues ya está aquí con nosotros, eso es una buena noticia. Oiga, César, para entrar un poquito en materia, estamos analizando un poquito la reforma educativa, aquellos puntos que consideramos que se mantienen del anterior sexenio, si es que hay cambios reales o es solamente muy sutiles, ¿no? Que se mantienen esencialmente algunos de los puntos que venían manejándose desde el sexenio anterior. Desde su punto de vista, ¿qué se ha conseguido en lo que se ha negociado durante esta nueva administración en el tema de la reforma educativa? Pues antes que otra cosa comentarles que todavía, a pesar de que está el punto de acuerdo ya, digamos, aprobado en las comisiones unidas de puntos constitucionales y de educación, todavía hay un proceso de diálogo, no solamente con la coordinadora. De hecho, ayer mismo por la noche tuvimos una reunión con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, con el presidente de la comisión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y con la diputada de la Piña, presidenta de la Comisión de Educación, y todavía está en proceso algunas modificaciones a este punto de acuerdo. Recordemos que hay el compromiso por parte de la Cámara de Diputados de que va a subir al Pleno este punto de acuerdo hasta que haya concluido el diálogo, particularmente con la CENTE. Entonces sí, creemos que existe la posibilidad de que se modifiquen todavía algunas cosas. De entrada, este punto de acuerdo, como se dio a conocer, vemos que ciertamente modifica varios asuntos. Sin embargo, decimos en términos de consigna política, es una reforma, es un maquillaje a la reforma peñista. Sin embargo, creemos que hay posibilidades de que sí se modifiquen de forma sustancial cosas. Una situación que nos parece sumamente relevante es este asunto de la relación laboral del magisterio con la parte patronal, que serían las secretarías de educación federal o estatales en su caso. Entonces, por lo menos ya en este punto de acuerdo, se saca lo que es la evaluación para la permanencia, que digamos es una de las cosas que más lastimó al magisterio nacional de la reforma de Enrique Peña Nieto, y que está en discusión el asunto del ingreso la promoción. La promoción, sí, que tengan que ser los profesores los que hagan la promoción directamente. Sí, a los profesores. está en pendiente esta situación. ¿Y por qué está pendiente? Porque también pertenece a una situación laboral, aunque se diga que no es cierto, ¿no? O sea, el ingreso, la permanencia, la promoción y que son los ascensos, pues necesariamente son situaciones laborales. Sí. Que en la reforma de Enrique Peña Nieto se habían metido al artículo 3º constitucional. Y recordemos el espíritu de la Constitución del 17, pues el artículo 3º es fundamentalmente educativo. Entonces, se había metido esta parte laboral. Y hay que separar la parte laboral y la educativa. El planteamiento es que se pueda separar. Déjeme preguntarle algo que ellos ya me hicieron favor de responderme antes de que usted llegara y que creo que es importante. Aquí hay dos puntos básicos. El tema de las plazas, que tanta polémica causa, que si son heredadas, que si son vendidas, que si ustedes las manejan a su gusto, y el tema de las evaluaciones. ¿Por qué no permitir que sean evaluados los métodos cuando es necesario que reciban una evaluación? De estas dos cositas, ¿qué me puede comentar? Sí, miren, con relación a las plazas, creo que es un debate falso, o por lo menos tiene una parte sustancial de falsedad, ¿no? De este debate. ¿Por qué? El planteamiento de la CENTE ha sido que la parte de laboral tiene que estar regulado por el artículo 123, en el apartado B. En este apartado B, y que de donde deviene
la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en el artículo 62 se plantea que las plazas, el 50% las definirán los sindicatos, pero hablemos de sindicatos, es decir, todos los sindicatos que están dentro que son de trabajadores al servicio del Estado. Okay. Ahora, el caso de la educación es particularmente diferente. ¿Por qué? ¿Cómo se da el ingreso o cómo se daba el ingreso antes de la reforma de Peña Nieto al servicio docente? Pues es los maestros normalistas o los estudiantes normalistas ingresan de forma directa al sistema educativo. ¿Y por qué? Podemos explicarlo. Primero, porque la educación es una obligación del Estado. Entonces, al ser una obligación del Estado, también tiene la obligación de formar a los docentes. Entonces, al formar a los docentes, el sistema de las normales forma parte del propio sistema educativo nacional, claro, como la obligación del Estado. Entonces, todo el ingreso a las nuevas plazas, digamos, venía de las normales, es decir, no las maneja el sindicato. Entonces, lo que maneja el sindicato, en este caso, el CENTE o los sindicatos estatales, solamente es la parte de las plazas que van quedando vacantes. Entonces, no es cierto que sea el 50%, o sea, es totalmente falso. Entonces, y además, la propia coordinadora hemos planteado que quien maneja esa parte de los ingresos, pues es el Sindicato Nacional, es decir, el CENTE, a quienes nosotros les llamamos los charros sindicales. Entonces, pues la coordinadora no está peleando por esta parte de las plazas. ¿Y la clases. evaluación? Y con relación a la evaluación, seamos claros que lo que planteó la reforma educativa peñista no era una situación de evaluación. La evaluación son procesos que inician desde, digamos, en un curso, inician desde que se empieza el curso, se da durante el proceso del curso y se da al final del curso. Lo que planteaba Peña Nieto en su reforma educativa son exámenes, son baterías para certificar en base a evaluaciones estandarizadas. Entonces, la evaluación es un proceso mucho más complejo que hacer un examen. Entonces, ahora en esta reforma que se está planteando, permanece la evaluación porque es algo inherente al proceso educativo. Entonces, ya se puso al día el profe, ya pasó lista, ¿no? Rápido se acopló aquí a los temas que sin duda alguna, profe, pues son de gran trascendencia, mencionaba yo, porque no estamos hablando de cualquier cosa, es un tema que puede definir el futuro de nuestro país. ¿Está de acuerdo? Por la cuestión de que los niños que se están preparando desde ahora serán quienes serán los ciudadanos que vean por este país en un futuro muy corto, además, no faltará mucho. Por eso seguramente también la relevancia del tema. Pero, profe, yo en lo personal quisiera saber, y profe también, ¿en qué están cediendo los profesores? No, o sea, no solamente es no absoluto, o están diciendo, bueno, ok, vamos a poner de nuestra parte, y si bien nos están planteando algunas cosas que no nos parecen, nosotros proponemos estas otras. Creo que eso es parte del diálogo siempre, ¿no? Como que ceder un poco, ser un poco flexibles, y la verdad es que yo, en mi caso, no me queda muy claro en qué parte están siendo flexibles, pues todos los profesores a nivel estatal, nacional, sean del sindicato que sea, para que esto funcione y que además se pueda definir pues las bases para el futuro, como decíamos. Pues, de entrada, cuando el presidente actual propone la reforma, está planteando dos cosas fundamentales que, a diferencia de la reforma de Enrique Peña Nieto. Uno, que la educación efectivamente tendrá que ser un proyecto, verse como un proyecto de nación, sobre todo para el bienestar social. Entonces eso es sumamente plausible y aplaudible por cualquiera de los sectores de la población y particularmente de los docentes. Por otro lado, está planteando que
los docentes no pueden ser vistos como los culpables o los únicos culpables de lo que está ocurriendo en el sistema educativo nacional. Esto que se ha hablado de que hay una crisis en el sistema educativo nacional. Entonces, al reconocer estas dos cosas, me parece que es una reforma que tiene una visión diferente a la reforma anterior. Y evidentemente, reitero, en la situación de que se modifique esta visión que prevaleció en la reforma peñista de ver a los docentes como los que hay que controlar a través de incluso de la Constitución, incluso terminar con derechos laborales poniendo como que encima de los derechos de los docentes el derecho de los niños. Es decir, ¿cómo se puede comparar los derechos de unos y de otros? O sea, y poner unos encima de los otros. Pero en el caso de algunas secciones de la propia CENTE, profesores, en el caso de Oaxaca, ¿no? Que el derecho de los niños se ha olvidado, ¿no? Yo veo que hay plantones, marchas, no van a trabajar, huelgas en Oaxaca. Bueno, creo que el ciclo escolar lo cumplen como a la mitad. ¿Dónde entonces está el derecho de los niños? Y cuando se les dice que van a ser evaluados, se oponen a esto, no quieren, y luego se ve que el nivel de los maestros, pues buscan un trabajo más que realmente busquen educar a los niños. No sé si está en lo correcto. Así es, y quiero apuntar aquí que pues incluso en tratados internacionales está el interés superior de la infancia, ¿no? Pues cosa que no se le ha dado esa importancia, creo. Cuando hacen el planteamiento ceder, cambiaría yo la palabra. Los maestros del Magisterio Estatal del Estado de México, en coordinación con la estructura educativa y con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, han asumido el compromiso, han asumido esa responsabilidad que les caracteriza. En el 2015, cuando fueron convocados para ser evaluados, o sea, nunca se descuidaron grupos. Tal vez no se entendía un proceso que ni la misma parte, ni la misma autoridad educativa estatal comprendía. Solamente la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Pero en la entidad, pese a ese desconocimiento que había de la reforma educativa, pese a ese hostigamiento por parte de las autoridades educativas, de que te tienes que presentar a una evaluación, los maestros, con ese profesionalismo que les caracteriza, presentaron un proceso de evaluación que no solamente se resume en un examen. O sea, hubo varios replanteamientos, varias formas de valorar un desempeño de los docentes. En este caso, ellos durante el 2015, 2016, 2017 y 2018, en 4 convocatorias para participar en el proceso de permanencia, han afrontado y han dado respuesta a lo que se les solicitó en su momento. Hoy, afortunadamente, el replanteamiento por el que se había formulado ciertas interpretaciones parece que va a beneficiar, ¿no? Esta cuestión no punitiva, esta cuestión del acoso, y bueno, veamos qué es lo que se establece próximamente en las leyes secundarias, ¿no? Para poder comprender. 2 minutitos, desafortunadamente se va rapidísimo. Y como conclusión, no sé qué opines, Sergio, ¿hacia dónde vamos, no? Creo que es importante ver si realmente se va a avanzar, no sé, Sergio. Si insistir un poquito, José Luis, en la cuestión de lo que representa el sistema educativo para nuestro país, para el futuro de nuestro país. Insistir en que no tiene que ser una visión política, sino una visión verdaderamente integral de Estado para poder tomar decisiones al respecto de este tema. Porque una visión política es el hecho de que ustedes estén planteando, por ejemplo, que el término educación de excelencia pues no va porque es neoliberal, ¿no? En un país donde el 90% de la educación es pública y que quizá los papás, no quizá, seguramente los papás quisieran que fuera igual de calidad como la privada. Y yo estoy seguro que se puede, que la educación pública es posible llegar a una educación de excelencia, pero dicen, este término es neoliberal. Ahí desafortunadamente yo me quedo con eso, ¿no? De que la visión está siendo más política que en otro sentido. Y bueno, ojalá que en el país no se reinvente cada 6 años, porque ese es un problema, la continuidad. Nos ha detenido un poco. Pues yo difiero, habría que discutir mucho lo que es neoliberal. Los grandes pedagogos como Paulo Freire
dice que todo acto educativo es político. Entonces, a lo mejor confundimos lo político con lo electoral. Yo creo que sí, cualquier situación de educación tiene que ver con política. Las protestas de la gente no son por una situación de caprichos, son las únicas vías que ha tenido para poner los temas en la discusión. Si no hubiera habido en las semanas pasadas los plantones alrededor de la Cámara de Diputados, no estuviéramos en la situación que estamos ahorita, que yo anunciaba. Pero es un acto que hay ilegal, que ¿no? hay un diálogo. Frenar la Cámara de Diputados es un acto ilegal. Pero hay otras alternativas. En nuestro país hay otras alternativas que no hacer, sino protestar para realmente llamar la atención y cambiar las cosas. La cuestión de la evaluación como venía con la reforma de Peña Nieto, si no hubiera habido tantas protestas, eso no hubiera caído como está cayendo hoy. Es decir, no es gratuito que el nuevo gobierno esté planteando las modificaciones, está leyendo la realidad que sucedió en el magisterio. Movilizaciones que, por cierto, también en el Estado de México se dieron. Una movilización de 30,000 docentes en el Estado de México contra la evaluación. Y o sea, no es hablar de poca cosa, entonces no es tan cierto lo que decía aquí nuestro colega del CEMSEM. Entonces, Me quedan 30 segunditos. finalmente, la protesta también es un derecho. Y en ese sentido, en la CENTE vamos a seguir con esta actitud. En próximos Va a seguir días, habiendo marchas y plantones, aunque se afecte la libertad de otros tantos que no tengan que ver. pero Yo reitero, me quedo con también eso, es el ¿no? ejercicio de un derecho. Sí. Y efectivamente, cuando hay inquietudes que no somos escuchados, ni modo que no protestemos. Tengo que irme rápido, 10 segunditos. ¿Quiere decir algo? Agradecemos la invitación, estamos a la expectativa de lo que se autorice, y bueno, trabajando juntos con el magisterio. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias por haber llegado. Gracias a ustedes. Gracias por José Luis, gracias por la invitación, gracias profesores por el intercambio de ideas. Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Mañana lo esperamos aquí en Mexicanas Noticias. Soy José Luis Arévalo. Pásela bien. Hasta mañana. En el IMSS iniciamos el programa